historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en un programa más de La Historia No Contada. Precisamente quiero agradecer a todas las nuevas suscripciones, quiero agradecer también a sus comentarios y que bueno, me da mucho gusto saber que a comparación del libro de Breve Historia de la Educación, que se retrasó muchísimo por la pandemia y que Correos de México estaba trabajando al 50%. Bueno, pues ya hoy en día que está regresando todo a la normalidad, bueno, pues les puedo decir que ya la mayoría de los libros que se fueron al interior de la República, en tanto el día de ayer y el día de hoy, están llegando a sus destinatarios, un servicio mucho más mejorado, más eficiente. Mi felicitación a Correos de México, pero bueno, sabía yo la situación en la que estaba y bueno, nos tocó el tiempo de diciembre, enero, tiempos difíciles, pero ya está llegando y nuevamente no tengo con qué agradecerles. Si el otro tuvo una gran aceptación, este nuevo libro es el que dice adelante. ¿Por qué? Bueno, pues porque son temas de historia de México y son temas de parte de la historia universal, ¿no? Por ejemplo, cuando Napoleón invade España, el día D, el genocidio armenio, muchas situaciones que no se habla y de alguna manera, pues el primer capítulo o el primer tema es precisamente el penacho de Moctezuma, y ahí hago precisamente una investigación, una tesis sobre si él realmente era penacho o era una capa, porque a tamaño natural, no como el que está en Viena, que es el original, que es una cosa ya muy pequeñita, está mejor el que está en Antropología e Historia en la Sala Mexica, está en toda su dimensión. Y bueno, si lo ponemos volteado, o sea, hacia abajo, de donde estaría la diadema, de donde saliera el penacho, si lo ponemos aquí atrás en la espalda y hacia abajo, obviamente amarrado al cuello, como también el penacho se amarraba al cuello porque era muy pesado, aunque era de plumaria, de arte plumario, llevaba piezas metálicas en oro, pues también se da la tesis de que puede ser un, una capa muy elegante, pero con la pluma pues obviamente va a repeler el agua. Entonces, muchas gracias, gracias por sus comentarios, repito, por las nuevas suscripciones, por los likes. Sigo trabajando en investigaciones para ustedes y para un futuro documento igual, otro libro, pero bueno, va a ser un poquito más de cuestión religiosa, de tema religioso. No lo anuncio todavía, pero es una investigación parte por parte, hasta criminalística, forense, muy, muy detallada, muy reservada, muy complicada el ir atando todos los cabos, porque esto sucedió hace muchísimos años, y sin embargo, pues hay cosas que he encontrado que no han salido a la luz y bueno, si me toca a mí la fortuna de darlas a conocer, pues qué mejor. Pues amigos, amigas, en este segundo programa, o la parte 2 de las banderas gemelas de Allende, precisamente recuerden, vienen en el libro, aquí están, y me voy a referir a estas dos, que es la bandera de las de Allende, las otras dos son las españolas que que fueron a España, que se regresaron y una de ellas tiene que volver o ya volvió. Bueno, entrando directamente a la historia, dice así: se cree que ambas banderas fueron hechas explícitamente para la guerra y en vista de una unidad nacional, o sea, la unificación a través de la Virgen y del escudo nacional.
Aunque en ese momento se pensara en la Nueva España, que sería México más tarde, de quien las hizo no se sostiene o no se tiene registro tampoco por el momento. ¿Cómo fueron fabricadas? Se cree que fue parte que debieron ser financiadas por las familias ricas y acomodadas de San Miguel el Grande. Por eso también se conoce las banderas de San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, allá en Guanajuato. Ya sea a través del ayuntamiento o en forma privada, se realizaron entre 1794 y 1810. Como sea, estas banderas acompañaron a los insurgentes por unos 4 meses, entre el 16 de septiembre de 1810 hasta el 17 de enero de 1811, cuando fueron capturadas por las tropas insurgentes por unos cuantos 4 meses, estuvieron en batalla. Se dice que Hidalgo no quiso meter a la Virgen a batalla, bueno, pero sí era la unificadora. Recuerden que Hidalgo, en su familia había cierta situación de la psique. Acuérdense que su hermano Manuel Hidalgo muere loco. Bueno, y algo así cuando lo están a él enjuiciando y le preguntan de la matanza en Guadalajara, que matan a cuchillo a más de 300 españoles, dice él que no sabe qué le pasó para dar esa orden, pero que le llenó como un frenesí. Y frenesí para ese momento y para el de hoy quiere decir locura. En lugar de decir locura abiertamente, que suena muy drástico, muy feo, pues él dijo que se llenó de un frenesí inexplicable, por lo cual dio la orden de que fueran ejecutados. Pero bueno, en fin. Entonces, estas banderas estuvieron en las tropas insurgentes 4 meses, del 16 de septiembre de 1810 hasta el 17 de enero de 1811, cuando fueron capturadas por las tropas de Félix María Calleja. Entre esas fechas, estas banderas fueron una de las varias banderas que portaron las tropas insurgentes, la gran mayoría de ellas formados por pendones y banderas con la efigie de Nuestra Señora de Guadalupe. O sea, en el Castillo de Chapultepec, por ejemplo, aparte de que está una bandera gemela exhibida, tiene en su acervo varias banderas o pendones o estandartes, lo que es el palo con una cruceta en medio para dejar ondear libremente esa bandera vertical, vamos a decirlo así, como un gonfalón, con la pura imagen de la Virgen. Y recordemos las banderas también de Morelos. Entonces, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, claro que entró en guerra, claro que fue la capitana generala declarada por Hidalgo de las tropas insurgentes. Entonces, bueno, ahora a estos estandartes se les llamaban como el estandarte de Hidalgo, o eran los hidalgos. Pero estas dos formadas por campos azules completamente, son diferentes a los pendones o a los estandartes de Hidalgo. En concreto, durante esos meses, este par de banderas acompañaron al regimiento de dragones de la Reina, que conformaban como capitanes el capitán Ignacio Allende y el capitán Juan Aldama, participando fíjense en qué actos de guerra estuvieron estas banderas gemelas, que fue la toma de la Alhóndiga de Granaditas, la batalla del Monte de las Cruces, que se considera la primera victoria y única del ejército insurgente, o sea, de las tropas de Hidalgo, aunque hoy en día hay pseudohistoriadores, o los historiadores del momento o del sexenio, que dicen, pero no sustentan, que Monte de las Cruces la ganaron los realistas. Al final del libro viene el parte de guerra, tomado de los archivos históricos de la UNAM, que da Torcuato Trujillo a Venegas, y es donde acuñan esa moneda que va a ser en oro, plata y bronce, cobre, mejor dicho. Yo nada más he visto las de cobre, nunca he visto ni la de plata ni la de oro,
pero que ya este informe lo hacen en Veracruz, porque recuerden que después de la batalla del Monte de las Cruces, donde está precisamente, interviene como teniente de los dragones, teniente de la caballería de los dragones de la reina, Iturbide también está ahí, y después todas las tropas realistas son trasladadas a Veracruz porque se sabía de una invasión, una posible invasión inglesa. Entonces ahí es donde Torcuato Trujillo hace ese parte de guerra, donde se adjudican obviamente la victoria a los realistas, y obviamente se hace esta medalla que viene también en el libro, pero se hace allá. Obviamente hubo mucha desbandada de las tropas de Hidalgo, porque muchos se espantaron del terror de la guerra, de los cañonazos, y otros tenían ya que regresar a cultivar. Entonces, y es cuando Hidalgo, estando pudiendo entrar por Santa Fe por la puerta poniente de la Ciudad de México, no lo hace. Y aquí también en el libro vienen 4 razones, de las cuales expongo por qué Hidalgo no entra a la Ciudad de México después de la batalla del Monte de las Cruces, y obviamente viene un choque terrible, total, con el capitán Allende. También venía Abasolo, también venía uno de los mejores artilleros que ha tenido la insurgencia, que fue Mariano Jiménez, pero el que cae preso es Abasolo y se lo llevan a España y allá va a morir. Entonces lo tildan algunos historiadores de traidor, porque dicen que soltó toda la sopa del movimiento insurgente. Bueno, pero pues si te llevan de tu país ya no sabes nada, no hay nada de relaciones para regresarte, eres prisionero de guerra y eres torturado, y ves que tu vida está perdida a terminar podrido en una cárcel donde son húmedas, hay ratas, hay toda fauna mala para el ser humano, fauna nociva, y que tienes que hacer tus necesidades en la misma cárcel en donde estás, pues lo mejor era morirse. Y así fue como pasó con Abasolo. Haré un programa especial de Mariano Abasolo, porque es un héroe olvidado, y él, si no lo hubieran tomado preso, también lo hubieran cortado la cabeza, y a lo mejor a la entrada de la Alhóndiga de Granaditas, ahí a lo mejor hubieran expuesto su cabeza, porque en las 4 esquinas estaban la de Allende, Aldama, Hidalgo y Jiménez. Pero a Abasolo pues igual le lo ponían en la puerta, porque eran 5 y nada más hay 4 esquinas de la Alhóndiga. Pero en fin, bueno, dice así: en concreto, durante esos meses, este par de banderas acompañaron al regimiento de dragones de la Reina, como decía, quienes eran sus capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, participando en la toma de la Alhóndiga de Granaditas, Monte de las Cruces, batalla de Aculco, toma de Valladolid, acuérdense que es Morelia, batalla de Guanajuato, y en la batalla del Puente del Calderón. Ahí en Puente de Calderón es donde los soldados del regimiento de dragones de España, en concreto José Terán y José Ordaz, capturan las banderas, uno matando al portador, o sea, al estandarte, pues al portaestandarte, y al capturar al portador de la otra bandera, uno muere y el otro lo agarran vivo, porque pues ahora sí que alza las manos. Tras lo cual las fuerzas realistas realizan una contabilidad de los pertrechos y emblemas capturados a los insurgentes en esa relación que hace el general Félix María Calleja, que está en algunos programas anteriores, esa paleografía que hago de la nota de alhajas y muebles que Calleja envía a España y lo va a recibir el ministro de Guerra español. Entonces, en sí Calleja dice en su informe: 2 banderas sobre tafetán celeste con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y al reverso el arcángel San Miguel con el águila y varios trofeos y jeroglíficos. Cierro la cita.
Además de ella se contabilizan 3 banderas y 2 estandartes que mostraban a la Virgen de Guadalupe, lo que hoy se llaman estandartes de Hidalgo. Todos esos trofeos de guerra y muchos más tomados durante las variadas acciones militares de Calleja y otros militares contra los insurgentes se van acumulando, y cuando se conoce el regreso al trono de Fernando VII en 1814, tras unos años de estar fuera por la invasión de Napoleón Bonaparte a España, Calleja, ya como virrey, decide enviar varios de estos trofeos al ministro de Guerra de España, entre ellos las banderas gemelas, el collar de 61 topacios de Morelos, el que le daba el grado de capitán general, que traía una cruz pectoral rematada en un tondo con perla fina, y una medalla de oro de la Virgen de Guadalupe. Todo eso no regresó, regresaron la ropa, pero yo a la fecha les puedo asegurar que en el castillo de Chapultepec ni está el bastón de mando con el pomo de oro y un gran topacio, ni el collar de 61 topacios. No están. Están en España. No lo regresaron ni en 1910, cuando por el marqués de Porlavieja, enviado especial para las fiestas del centenario, le entregó al general Porfirio Díaz las prendas de Morelos, ni lo que se dice también que en 1913 Alfonso XII regresa a México. Tampoco está ese gran collar. ¿Quién sabe en dónde quedó? Si lo regresó en 1913 Alfonso XII, rey de España, bueno, pues México estaba convulso, entonces ha de haber quedado en manos de algunos de estos traidores como Huerta o Blanquet o el mismo embajador de Estados Unidos, Wilson, que es quien manda matar prácticamente a Madero. Vayan ustedes a saber en manos de quién quedó, pero en México, que yo sepa, ni en colección particular está. Recuerden que yo realizo dictámenes y avalúos de este tipo de piezas, y bueno, hasta ahorita no ha brincado. Sé dónde están muchas cosas, y que he evaluado y dictaminado, pero, y más ahora con lo difícil que está el trasladar alguna obra de arte o alguna pieza histórica, si no tienen su dictamen y son sorprendidos por la Guardia Nacional, bueno, ahora que han sido entrenados por los carabinieri italianos, en esta nueva sección que abrió el señor presidente, ya se venía planteando desde Calderón, porque en esos tiempos hubo mucho robo sacro, y era robo por encargo, gente especializada que sabía cortar los lienzos, que sabía cortar, o sea, nada más dejar el marco y dejar ahí los restos, o llevarse piezas en plata como custodias, cálices históricos muy importantes. O sea, mafias realmente muy bien organizadas y cultas, porque saben hacer el trabajo. Entonces, bueno, pues yo realizo este tipo de dictámenes, que un dictamen, sino con avalúo del valor de la pieza, en tiempo estimado bajo y estimado alto, se queda un justo medio a los tiempos de hoy en día y a los precios del mercado, y bueno, un dictamen es precisamente el acta de nacimiento, vamos a decirlo así si no lo tiene, el acta de nacimiento de la pieza, de la posesión. Entonces, si tú, por ejemplo, pues, vas de México a Toluca, una cosa así, te toca un retén para revisión, y te ven un cuadro muy bonito, antiguo, de la Virgen de Guadalupe, y te dicen, ¿y esto de dónde salió? Bueno, presentas tu dictamen, dice, aquí está el tercero en discordia, que precisamente hace este reconocimiento y el avalúo, y está dado como mi propiedad, porque en el dictamen aparece el nombre de quien mandata hacerlo. Aunque aparece a quien corresponda, dice, por instrucciones de fulanito de tal, utilizando los elementos correspondientes ópticos para la revisión de la pieza, tal, y todo. ¿Ya? Y entonces va sellado, va firmado, va con mis registros, y así es como de alguna manera nace el acta de nacimiento y de posesión, de que no es robado, de que es de buen origen y se puede comprobar la pieza que se necesite evaluar. Bueno, ese es un detalle que es muy importante y que
los que tienen colección, los que van a trasladar colección, deben de tener este tipo de material, porque de simplemente instancia es herencia o me lo regaló mi abuelita que ya se murió, no creo que te la crean, ¿eh? Y mucho menos el robo, por ejemplo, o la sustracción del país de piezas arqueológicas está considerado de igual manera o de la misma, del mismo nivel como si vendieras cocaína. Así son las penas, las sentencias. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Continúo con la relatoría. Dice, además de ella se contabilizaron. Bien, la nota que viene sobre esto que les acabo de leer dice, nota de las alhajas y muebles que el virrey de la Nueva España le envía y remite al excelentísimo ministro de la Guerra para que se sirva tenerlo a disposición de su Alteza la Regencia del Reino. Esto ya se los leí, ya nada más es un anexo. Al ser recibidas en España, son depositadas en el entonces llamado Real Museo Militar, donde quedarán almacenadas por poco menos de 200 años, junto con otras banderas y trofeos, algunos desaparecidos en el tiempo y otros aún continúan en el museo, como el llamado pendón de Hernán Cortés, que dio a la ciudad de Oaxaca en el siglo XVI, la bandera blanca con la cruz de Borgoña en azul, que no es reglamentaria, pero es muy importante, muy interesante. El par de banderas no siempre estuvieron en el museo, se sabe que estuvieron en el despacho del ministro de Guerra español, hasta que luego de 1829, cuando se supo de la derrota del intento de reconquista del general Barradas, se cree que estaban ahí como elemento inspirador a la campaña militar. Durante los siguientes 180 años restantes en España, las banderas fueron separadas dentro del museo. Una se guardó doblada en una vitrina y la otra se colgó en una pared junto a la bandera de Borgoña azul. Como dato curioso, está el que personajes mexicanos como don Vicente, el general Vicente Rivapalacio, al exiliarse y visitar Madrid, solían ir al museo a cuadrársele ante las banderas mexicanas, en concreto una de estas. Durante esos años las banderas se identificaron como banderas de San Miguel y se atribuían a José María Morelos, aunque también se atribuían a Hidalgo. En su clasificación decía, la primera pieza y la segunda son banderas casi iguales de San Miguel el Grande, con las que los rebeldes dieron el grito de resurrección. Es por eso que durante siglos se prestó más bien a confusión, ya que se suponía popularmente que la bandera usada el 15 de septiembre se encontraba en México y era un pendón, pero en la realidad nunca usó una bandera o un pendón Miguel Hidalgo y Costilla. Durante su arenga en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, por eso, aunque algunos estudiosos sabían de su existencia, no lograban localizarlas, como lo ocurrió con el historiador y político hace muchos años, don Luis Castillo Ledón. Es solo hasta que en la primera década del siglo XXI, una investigadora del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, luego de años de pesquisas y la ayuda de varios historiadores y especialistas de varios países, terminan por identificar las banderas por lo que se renombran banderas gemelas de Allende. Luego encabezó varias diligencias ante los gobiernos de España y de México para que se restauraran y luego se llevaran a efecto un proceso de intercambio y selección de banderas. Así es como el 16 de mayo del 2010, en Santillana del Mar, se realiza una ceremonia presidida por los presidentes José Luis Rodrigo Zapatero por España y Felipe Calderón Hinojosa por México,
En esta ceremonia el gobierno mexicano entrega a España 2 banderas tomadas a las fuerzas militares españolas que realizaron el llamado intento de reconquista en 1829, y a la vez el gobierno español entrega a México las 2 banderas que serán llevadas ese mismo día por avión, siendo tomadas en custodia por el INAH, quien las deposita en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, y son custodiadas por el Ejército Mexicano. Son preparadas para exhibirse junto con los restos de los héroes de la Independencia en Palacio Nacional, tras la cual regresan al Museo Nacional de Historia, donde son exhibidas. Bueno, esto fue para la gran exposición del Bicentenario del 2010. Ahora dice aquí, en un aspecto importante, el intercambio de banderas, de las banderas gemelas de Allende, es que solo una de ellas definitivamente quedará en México, ya que por el tratado entre ambas, solo la clasificada como la 4066, porque el Museo de España, el Museo Militar de España, la clasificación de cada una era 4066 y 4065. Entonces, solamente la 4066 quedará definitivamente en México, perdón, y la 4067, me equivoqué, la 4067 será regresada tras 5 años, ya que es solo un préstamo del museo. En reciprocidad al gobierno español, solo mantendrá en su poder la bandera de Barradas, la clasificación que le hizo el INAH, la 10-11-5238, con el nombre de coronela del batallón del rey Fernando, mientras la otra será devuelta a México. Esta es muy interesante, esta historia, y el uso que tenían estas banderas: se usaban sobre un mástil con cruceta que permitía hacerlas tremolar sobre este eje de tal suerte que siempre cambiaba la cara que mostraba, y si se hacía correctamente se podían mostrar ambas caras a la vez, una de cada lado, una bandera de cada lado a todos los presentes y en todas sus direcciones. O sea, prácticamente tenían este juego, tomadas de arriba del estandarte, pero sueltas de abajo como si fuera un confalón. Bueno, hay diferencias entre las banderas. Las banderas, fuera de diferencia y de tamaño de los elementos muy notables, se diferencian por la cruz de Borgoña y la imagen de San Miguel Arcángel. Hay dos, hay en la bandera donde está el escudo nacional, donde tienen las dos guiones o los dos banderines con la cruz de Borgoña, una en azul y otra en blanco, en rojo con bandera, con la cruz blanca, y en blanco con la bandera en rojo, está como una cruz normal. Nosotros sabemos que el aspa de Borgoña es como una cruz de San Andrés, es una X. Bueno, entonces una viene así, y en el otro escudo nacional también viene, es así, vienen en X. Entonces se conoce como la bandera de cruz. Tiene dos cruces de Borgoña en el sentido de una cruz normal, mientras que San Miguel sostiene la cruz con su mano izquierda y la balanza con la mano derecha. Otro detalle es que tiene una lanza con cuchilla redonda en la parte alta a la izquierda de la bandera. La bandera X, que es la otra, tiene las cruces de Borgoña en forma de X, o sea, como debe de ser, con la cruz de San Andrés, tal y como se coloca normalmente la cruz de Borgoña en San Miguel, y San Miguel está volteando con respecto a la otra bandera, sostiene hacia el otro lado, o sea, ve uno hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, y sostiene una cruz en su mano derecha y la balanza con la izquierda. Otro detalle es donde la primera tiene una lanza con cuchilla redonda en la parte alta a la izquierda de la bandera. Esta lleva una lanza normal, mientras abajo del lado izquierdo de la bandera lleva una lanza con cuchilla redonda, pero esta parece que deriva de un tridente. Son las diferencias que hay junto con los tubos de cañón o los dos cañones que están las armas rendidas bajo el escudo nacional.
Y bueno, obviamente saben ustedes que la Ciudad de México está consagrada a San Miguel Arcángel. Ahora, aquí hay dos versiones. Una que son dos banderas cuadradas que miden 1.3 metros cada una. Ahorita les doy la otra versión de la medida de las banderas, compuestas en su base por tela de tafetán color azul celeste. En medio llevan dos cuadros de tela preparada blanca que ocupan 3/5 partes por lado aproximadamente. De un lado conocido como frente, o sea el anverso, se presenta Nuestra Señora de Guadalupe, que lleva una corona simple de 8 picos en oro, sin ningún otro elemento. En el reverso lleva, o sea, por detrás lleva la imagen compuesta de varios elementos formando un escudo. El escudo se forma por un águila con alas extendidas o esplayadas, que sujeta a una serpiente con el pico, parada sobre un nopal de 4 pencas y tronco, que descansa sobre tierra. Al fondo se ve agua y montañas con un cielo azul celeste. Estos elementos se cierran en un marco cuyo ornamentado en la parte alta de este es una figura de San Miguel Arcángel, que en una mano sostiene una cruz y en la otra una balanza. Detrás de todo se ven 4 lanzas y 4 banderas. 2 son gallardetes, uno blanco y otro rojo. Las otras son banderas cuadradas con la cruz de Borgoña, una roja y una blanca, intercaladas. Debajo del escudo hay 2 cañones y entre ellos balas de cañón, un tambor y un arco. El fondo es como una cima de un cielo azul, amarillo y anaranjado, como si fuera el amanecer. Y la otra versión que les quiero dar, precisamente de estas cruces, que son importantísimas y no se ha hablado mucho de ellas más que con lo del Bicentenario. Bueno, leo otra versión de otra fuente que dice: las banderas sanmiguelenses o de San Miguel el Grande todavía no son suficientemente conocidas, pues fueron enviadas a España por el general Calleja. Hasta la fecha se han guardado en el Museo del Ejército de Madrid. Y sí, aquí varía un poquito, porque según el registro que yo tengo aquí del Museo del Ejército de Madrid, una es la 40165 y la otra es la 40166. Aquí en la otra fuente que les cité ahorita, porque hay que buscar varias fuentes en una investigación seria, pues se equivocaron, ¿no? Con la 67. Pero bueno, parece que no es importante, pero en realidad sí. Bueno, entonces dice así: hasta la fecha se han guardado en el Museo del Ejército de Madrid como trofeos tomados al enemigo mexicano y forman parte de su rica colección de banderas y estandartes y otras telas muy antiguas, bordadas o pintadas, así españolas como procedentes de muchas partes del mundo. España ha cedido a los mexicanos para darse a conocer durante su conmemoración oficial del Bicentenario de la Independencia en 2010. Desde mediados del siglo XIX y casi hasta nuestros días se las tuvo como banderas de infantería tomadas en el encuentro de Temalaca, que propició la captura de José María Morelos en 1815. Pero aquí no concuerda la historia, porque estas son enviadas en 1814. Sí, en el 15 es tomado preso Morelos, se le enjuicia, bueno, se le degrada, se le enjuicia, se le sentencia a muerte y muere en 1815. Esto, según lo de Temalaca, lo corrigió el Departamento de Catalogación del Ejército de España, porque no concuerdan las fechas con lo que manda Calleja y con lo que se tiene allá en España. Entonces hay una discrepancia ahí. Qué bueno hubiera sido, ¿no? Que las hubiera tenido. A lo mejor sí las conoció Morelos, pero
que las haya tenido bajo su mando, no creo. El general Calleja describe de esta forma, y ya lo dije en la nota anterior, dice: 2 banderas de tafetán celeste con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, al reverso el arcángel San Miguel con el águila imperial y varios trofeos y jeroglíficos. Las primeras que con los rebeldes levantaron el grito de insurrección en la villa de San Miguel el Grande y que se tomaron en la acción de Puente de Calderón el 17 de enero de 1811. Por eso repito, si las tomaron y ya no salieron, Morelos ya no las vio. Las banderas gemelas miden, según ahora esta fuente, 124 por 137 centímetros. De sus 2 vistas pintadas sobre tafetán, las del anverso son grandes cuadros blancos centrales con la Virgen de Guadalupe pintada perpendicularmente al asta. Las del reverso son cuadros de un intenso azul que llevan un escudo central. En el interior, con el hago de fondo, se encuentra un águila mexicana sobre el nopal y con la serpiente en el pico, como era natural en las composiciones militares. El escudo está orlado con trofeos y jeroglíficos. En su estado de conservación, algunos de estos apenas se distinguen: lanza, alabarda, 2 tubos de cañón, un arco de flechas, un tambor. Esta composición, cabe notarlo, presenta armas del rey flanqueando al escudo central formado por el águila. Hay 2 estandartes o guiones en palabras militares terminados en picos, uno blanco y otro rojo a cada lado. Están colocados bajo las aspas de Borgoña, una roja en fondo blanco y la otra blanca en fondo rojo o carmesí. La utilización de las imágenes religiosas fueron asociadas con los escudos de armas. Se manifestó antes en España que en el virreinato el manejar imágenes religiosas como estandartes y como patronas generales de los ejércitos a los cuales eran de alguna manera puestas, no en servicio, sino puestas como guiones, como esas guías para los ejércitos. Pues amigos, amigas, hasta aquí les entrego. La lástima que no tengo las banderas en miniatura. En cuanto las tenga hago un tercer programa, pero con este concluyo la segunda entrega de las banderas gemelas de Hidalgo. Por su atención, por su compañía, por su paciencia, muchísimas gracias. Gracias a todos por seguir adquiriendo el libro. Todavía tenemos el de muy poquitos ya de la breve historia de la educación en México. Acuérdense que este año la SEP cumplió 100 años y bueno, es algo que hay que recordar para las nuevas generaciones. Gracias, su amigo Ricardo Trillani se despide. Nos vemos hasta la próxima.